Hola, buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿Todo bien? Germán, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, voy a asumir que andan bien, o más o menos bien, qué sé yo. Hace tanto que no lo vemos, hace tanto que no lo vemos, profe, ya no lo reconocemos. Sí, pasa que los temas estuvieron divididos de forma tal de que me tocó más a mí la primera parte y le tocó más la segunda parte a Agustina. Acá me dicen, ¿todo bien? Buenas, profe. ¿Todo bien? Sueldo. Bueno, me alegro que anden todos bien, che. Pero es cierto, hace un mundo que no los veía y con esto del paro también. Bueno, vamos a retomar un poquito donde quedamos con producción. Eh, la clase de hoy tiene una particularidad que hay que ir construyendo hasta llegar a la conclusión principal, hay que ir construyendo con cosas que en parte ya saben, y en parte ya saben, pero no están del todo ordenadas como para poder hacer esa construcción, ¿sí? Entonces, a lo mejor tengo un poquito de pesadez matemática, digamos, pero más allá de eso, creo que podemos llegar a entender cómo funcionan las piecitas y cómo moviendo cada cosa vamos construyendo con supuestos hasta llegar a lo que queremos ver, ¿sí? De manera que va a haber una parte un poco de reflotar esto que yo les digo de construcción de lenguaje y otra parte, no, otra parte directamente de demostración. Bueno, les hago una consulta, más allá de que hace mucho que no los veo. En cualquier momento van a entrar, van a sentir ruido y me van a pasar el headset por las dudas, me estén escuchando medio entrecortado, medio mal. Ya lo soluciono, ni bien lo dejen de usar acá en casa y me lo pasen a mí. Consulta, antes de empezar, ¿por qué tan poca gente? ¿Qué está pasando que hay tan poca gente, digo? Eh, ¿Hay algún examen o qué? ¿Qué sucedió? El que hable cualquiera, por favor. O sencillamente es una casualidad. Acá Pedro me La dice, semana que viene hay mesa. sí, es todo un tema cómo están organizadas las mesas. Sí, entiendo, entiendo. Ok, ok, ok. Bueno, Estoy de acuerdo, es todo un tema. sí, 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 sí. Para mí que no lo quieren, profe. Y bueno, y qué sé yo, eh, es lo que hay. Qué sé yo. Ya lo están diciendo mucho, me lo van a hacer creer, qué sé yo. Capaz que tienen razón. Voy a terminar muy mal de ver esta clase. Bueno, arrancamos un poquito, vemos un poquito qué les tengo preparados y lo de siempre. Cuando corta nos tomamos 10 minutos para que... No, profe, no con lo que nos tomó de equilibrio general. Che, vamos, muchachos, ¿no? A ver, ya están en tercer año, ya esas cosas, no. No. Eh, no es justo, che. No, fue un espectáculo. Ah, fue un halago. Bueno, no sé si un halago significa fue fácil, pero bueno, no importa, no, porque fue poquito. Yo no había hecho poquito para equilibrio general, capaz que la selección terminó siendo poquita, que es muy distinto. Así que bueno, los halagué indirectamente. Che, arrancamos con la clase y lo mismo de siempre, cuando se corta, si es que no se los advertí por el cronómetro, a veces sucede, nos tomamos 10 minutos para dejar que renderice el video, así ya lo tengo preparado para subirlo al canal, para que los tantos que no están, si lo quieren ver, lo puedan ver más adelante. Vamos a ver dónde estoy acá. Ok, ahí va. Déjenme que preparo la, déjenme que preparo la pantalla. Listo. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de producción. La imagen que les puse de fondo es una que me gusta mucho a mí. En la época que yo empecé a dar clase podía hacer chistes de los Simpsons y mis alumnos me entendían porque habían visto las buenas temporadas, después ya
todo tiende a degradarse y eso ya no fue posible. Pero bueno, eh, vamos a arrancar un poquito con producción. Para un segundo me trajeron el headset, perdón por la introducción, pero va a ser mejor seguramente va a ser mejor para el audio. Eh, Como ya total estamos en confianza, estas cosas pasan, déjenme que me conecte y ya lo tenemos. A ver, posiblemente tarde un cachito en conectar y en cambiar. Listo. Bien. Alguien por favor que me hable para ver si ya agarró bien el dispositivo. Sí, lo escuchamos. Listo, bárbaro. Arrancamos entonces. Bueno, en la clase anterior lo que habíamos visto es algo que ustedes ya vienen viendo desde el primer año. La verdad que no sé por qué se sigue viendo en Micro 2, pero es básicamente cuáles son los efectos de variaciones de los servicios de los factores productivos ante un cambio del producto final. ¿Sí? Entonces habíamos tenido una breve discusión sobre los supuestos de rendimientos marginales decrecientes, ya por todos conocidos, básicamente es un supuesto bastante plausible en una función de producción neoclásica, es decir, que no tiene ni siquiera, ¿cómo se llama? Este punto de quiebre que primero opera en rendimientos crecientes, hay un punto de quiebre después de rendimientos decrecientes, sino que es sencillamente siempre en rendimientos decrecientes. Es un supuesto bastante plausible aseverar de que a medida que se van incorporando cantidades, horas de uso del servicio de algún factor productivo, el rendimiento de ese mismo factor, manteniendo todo lo demás constante en ceteris paribus, empieza a decrecer. Y el otro supuesto, un poco más discutible, sobre todo en esta época, sobre todo en mercado de trabajo, y evidentemente también si es mercado de trabajo, mercado de capital, es sobre los efectos cruzados de la productividad de un factor con respecto a otro, y yo les había mencionado que en este momento hay una discusión muy seria alrededor de qué está pasando con el cambio tecnológico y que está cambiando radicalmente el paradigma que servía para ilustrar el de Jan Tingerman, no me acuerdo bien la pronunciación, sobre la carrera entre el cambio tecnológico y la capacitación. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es súper viejo y servía muy bien para ilustrar las dinámicas de los mercados laborales, es decir, cuando había un aumento de la función de producción, es decir, mediante un cambio tecnológico, lo que ocurría era un incentivo a capacitarse en el capital que había ocasionado ese cambio tecnológico, entonces había esa carrera entre el cambio tecnológico y la capacitación, generaba el incentivo para que gente se capacitara en eso y finalmente equilibrara los salarios en el mercado de trabajo, y era una buena descripción hasta hace muy poco. ¿Qué fue lo que cambió en este último tiempo? Bueno, que el cambio tecnológico automatiza profundamente. Digo, en clases anteriores yo les he remarcado y les he insistido, chicos, si les interesa un poco más la parte computacional, aprendan R, eventualmente yo no sé de eso, pero también pueden aprender Python porque tiene buena salida laboral, etcétera, etcétera, pero el trabajo que hacemos nosotros es en gran parte automatizar procesos, y como automatizamos procesos, directamente el reemplazo de ese capital con respecto al trabajo no necesariamente va a ser complementario, sino que a lo mejor es sustituto, ¿sí? Nosotros, gran parte de la actividad que, por ejemplo, puedo hacer en el observatorio o en cualquier otro centro de investigación, tiene un poquito más de escala, porque somos poca gente, pero al poder cada vez más poder automatizar más procesos, es mucho más fácil procesar las bases de datos, sacarle el output, e incluso podemos automatizar el PowerPoint de salida en este momento. Pero eso evidentemente hace que el efecto cruzado entre capital y trabajo sea de sustitución, porque si yo pudiera tener un presupuesto más amplio para contratar más gente, no lo necesito. No necesito ahora data entries o gente que me organice eso. Sencillamente necesito tener gente que me organice el código, que me reemplaza a potenciales trabajadores bajo el supuesto caso que yo tuviera presupuesto para contratar. No sé si me expliqué. Y hasta ahora eso fue lo que vimos, y vimos algunas relaciones y llegamos a ver la electricidad de
de insumos, la elasticidad, no, porque tenía dos nombres, no le quiero pifiar con el nombre, la elasticidad parcial de producción, es decir, qué pasaba cuando variaba el servicio de un factor productivo, de ahora en más factor productivo. Pero ¿por qué digo servicio de factor productivo? Porque en realidad vos no contratás trabajo, sino que contratás horas de trabajo, eso está más que claro. Eh, por eso el uso correcto del lenguaje sería servicio de los factores productivos, pero como es un choclo, de ahora en más, factores. Y lo cerramos ahí, ¿sí? Pero cuando digo factores, nos estamos refiriendo al servicio de los factores productivos. Eh, Esto, si recuerdan, en la clase de elección lo habíamos visto cuando pasábamos de la teoría de decisión a la teoría de consumo, teníamos una serie de restricciones adicionales, una de las cuales tenía que ver con las horas que podían trabajar la gente en términos legales. Es decir, y eso hace referencia a los servicios de los factores productivos, en ese caso trabajo, y no necesariamente al factor trabajo, ¿sí? Pero para simplificar y para que la verborragia no sea excesiva y no diga nada, te van más factor. Habíamos visto esa relación y ahora nos quedaba ver algo que ustedes ya vienen viendo, que es, bueno, a ver, ya fijé el resto de los factores productivos ¿cómo se llama? Y me fijé qué pasa cuando hago variar uno con respecto a la producción. Ahora lo que quiero ver es cómo se relacionan estos factores productivos. Es decir, quiero ver la receta de la torta. ¿Sí? Habíamos visto que la función de producción era una relación técnica. Todavía no habíamos llegado a ver que ocurriera una relación económica, porque una relación económica obviamente habla sobre la escasez de bienes, en este caso escasez de factores, y por lo tanto esa escasez de factores está evaluada en términos sociales, y la forma de que esté evaluada en términos sociales es, como ya lo saben de memoria, es añadiéndole un precio que es una señalización fuerte, es una especie de sistema de información fuerte de qué tan escaso es un bien con respecto a otro, ¿sí? Cosas que ya saben. La pregunta teórica que nos vamos a hacer ahora es, bueno, che, mira, voy a fijar el nivel de producción y por lo tanto, en esta receta de la torta que quiero hacer, en esta receta del producto que quiero sacar, quiero ver cómo se combinan los factores productivos en términos genéricos y después lo podemos ver en términos específicos cuando a esa función de producción le ponemos determinada estructura, generalmente una Kappa-Douglas o una CES, que funcionan bastante bien. No la vamos a ver en esta clase, si bien hay algunas recomendaciones para estudiarlas, porque ya las vienen viendo y las propiedades ya las vienen viendo, pero básicamente son extensamente utilizadas tanto la Kappa-Douglas como la CES, porque en general, en términos empíricos, se comprueba que las relaciones de capital y trabajo son más o menos fijas, ¿sí? Para periodos significativos de tiempo, de manera que por más de que reflejen ese proceso de caja negra en donde entran input y sale output, ambas funciones también son manejables, si bien no son realistas, te brindan supuestos manejables para sacar conclusiones sobre cierta realidad económica y aún así todos son bastante ajustadas a lo que sucede en la realidad, ¿sí? Entonces, cuando fijamos el nivel de producción y vemos la relación de los factores, tenemos las isocuantas. Y cuando uno ve estos gráficos, obviamente si ya estudiaron, tuvieron el examen, bla, 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 y ven esto, bueno, la verdad que es imposible no verlo muy parecido a lo que pasaba con la teoría de consumo. El problema es que ahora estamos en un horizonte cardinal, no en un ordinal, ¿sí? Gran parte de toda la teoría de decisión es inobservable, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos en la parte de teoría de la decisión es, mira, necesitamos brindar cierto comportamiento esperable a los agentes, y ese comportamiento esperable se resume en la palabra racionalidad, es decir, que sus preferencias sean consistentes, a los fines de poder representarlas en algún supuesto manejable que nos permita sacar conclusiones económicas. Eso es lo que hacíamos en consumo. Ahora bien, cuando vamos a la parte de producción es mucho más fácil, porque esta cantidad Q0, la que están viendo acá, a ver, déjenme agarrar la pluma, esta cantidad que ustedes ven acá, donde está mi pluma, esta cantidad que ustedes ven acá, ya no es una representación de preferencias, como veíamos anteriormente, sino que directamente esta es una cantidad dada, es una cantidad real, ¿sí? De manera que si yo me muevo en este espacio de producción
para arriba o para abajo, acá voy a estar sumando y acá estoy restando, pero son cantidades físicas del bien que se está produciendo, con lo cual nos cambia, si bien las representaciones, prácticamente, digo, yo lo único que necesitaría es en vez de poner capital y trabajo, poner el bien X2 y el bien X1, y, y poner acá una curva de utilidad, eso sería, y digo, la representación es prácticamente la misma. Sin embargo, la interpretación que tenemos que hacer y los supuestos que se van a poner en juego claramente son distintos, porque ahora estamos caminando o transitando el espacio de un escenario cardinal. Entonces, una de las preguntas principales que va a estructurar toda la clase es, che, mirá, ¿qué propiedades de las curvas se mantienen o modifican? Porque habíamos visto que las propiedades principales, que en realidad eran supuestos que manejábamos en teoría de consumo, eran que fueran homogéneas de grado cero, como una representación matemática de falta de ilusión monetaria, y que además cumplan con la red de Walras, es decir, que haya agotamiento del producto, ¿sí? Y eso nos permitía generar un montón de teoría y un montón de clasificaciones y un montón de relaciones en elasticidades, que son un poco las que estuvimos viendo después repasando previo al examen, ¿sí? Ahora bien, ¿se mantienen algunas de estas propiedades? ¿Estos supuestos son válidos para lo que vamos a ver? Bueno, esa es un poco la pregunta que tenemos que empezar a responder en producción y para lo que resta de esta clase. Entonces, antes de avanzar, no quería dejar de mostrarle igual cosas que ya saben. Esto lo tomé de la bibliografía. Al final yo les muestro de dónde tomo la bibliografía y de dónde voy sacando cada cosa, porque está dispersa. Como está dispersa, lo quería juntar en un resumen y que estuviera. Entonces, si lo primero que tenemos que es indagar sobre las propiedades de las isocuantas, esto es una K, perdón por la malísima letra. Si lo primero que tenemos que es indagar sobre las propiedades de las isocuantas, una propiedad que ya vimos justamente en la clase de equilibrio general, que habíamos visto que lo dejábamos un poco, ¿cómo se llama?, para más adelante, la profundidad de los supuestos, pero era entender las formas y las pendientes de estas curvas isocuantas, ¿sí? Entonces, para el cálculo, un primer método, el método directo, es directamente tomar una función de producción dada, para un nivel de producción dado, derivar absolutamente todo, eh, con lo cual vamos a tener que esto es la producción F de L, tal como lo está diciendo acá. Esto es la productividad marginal del trabajo. Esta sería la otra forma de expresarlo. Estoy tomando la notación de Nicholson, ¿sí? Traduje toda la introducción de Nicholson de todo del texto para que quede homogéneo. Hacemos rápidamente una derivada total, convertimos, o sea, renombramos en este paso, pasaje de términos, y finalmente llegamos de nuevo a esta relación que ya sabíamos, que es la relación, la tasa marginal de sustitución técnica en este caso, o bien, como habíamos visto en la clase anterior, en la clase de equilibrio era, no me acuerdo, era RGT de KL para determinado bien. Digo, es exactamente igual. El método directo, insisto, es algo que ya saben, derivar completamente, algo que ya veníamos viendo. Otro método, que es el método indirecto, es decir, mirá, si hay una relación entre los distintos factores, es decir, si el capital depende del trabajo, es decir, si el uso de una determinada maquinaria requiere de algún operario, entonces es lógico suponer que el capital depende del trabajo. Por lo tanto, lo que hago es la derivada de esta función, y lo que voy a tener, obviamente, si hago la derivada del primer término, voy a tener la f de k derivada en k derivada en L, más la f de L derivada en L derivada en L, de manera que esto se te anula, que es un poco lo que hago en el segundo paso. Hacemos pasaje de términos y llegamos exactamente a la misma relación, que es a la tasa marginal de sustitución técnica entre capital y trabajo. Es decir, tenemos dos caminos para llegar a la misma definición de la caracterización que va a tener la curvatura de esa función de producción cuando se mantiene un nivel de producción dado.
¿sí? Que es, de nuevo, la tasa marginal de sustitución técnica. En términos estrictamente de teoría, es superior el segundo método, el implícito, por temas demasiado profundos que no vamos a ver en esta clase, pero este método es superior al anterior, pero para el nivel que manejamos en la cátedra se puede usar indistintamente el uno u el otro, ¿sí? Igualmente los pongo porque a lo mejor en la práctica, e indudablemente en una pregunta de examen, puede aparecer una versión u otra y ustedes deberían saber hacerlo por los dos caminos. Ahora, una vez que ya sé la definición de la tasa marginal de sustitución técnica, lo que hacemos siempre es empezar a ver cuáles son sus propiedades. Y la propiedad que vamos a indagar en esta filmina es la forma que va a tener esa tasa de Profe, sustitución técnica. Diga, caballero. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, mientras tomo Más agua, que dale. matemática es económica. Vio que en la filmina anterior la función era, digamos, con dos variables. Dice, del lado derecho dice sea Q0 igual a F de K de L Sí. y L. ¿Por qué económicamente L depende del capital y no viceversa, por ejemplo? ¿Por qué económicamente el capital depende de L y no Perdón, viceversa? perdón. ¿Por qué económicamente el trabajo depende de... Sí, sí, no, está bien. ¿Por qué el capital depende del trabajo y no viceversa, por ejemplo? No, mira, es una buena pregunta. Yo tiendo a pensar porque no la leí como una respuesta definitiva, pero puedo especular más o menos, considerando lo que uno sabe, a ver si te puedo dar una buena respuesta. Yo puedo obtener trabajo o servicios del factor trabajo sencillamente poniendo a alguien a trabajar, digo, porque tiene autonomía. En cambio, una maquinaria, aún el dron más automático, en algún momento requiere una intervención de trabajo, ¿sí? Entonces uno podría decir que si hay una complementariedad entre el hombre y la maquinaria, finalmente, uno, esa maquinaria fue creada por el hombre; dos, esa maquinaria es operada por el hombre. En cambio, eh, el trabajo podría darse de forma autónoma si pienso en una economía a la Smith donde tenemos cazadores y ciervos, de ciervos y recolectores de, de frutas nada más. ¿Me explico? Yo creo que por ahí viene la relación y por eso se expresa de esa forma. En términos estrictamente matemáticos, sería exactamente lo mismo. Nada más que en vez de derivar por trabajo, deberías derivar por capital si invirtieras la relación. Pero si lo quiero pensar muy en detalle, muy profundo, creo que el argumento que estoy dando yo, si bien no lo he leído, creo que es válido. No sé si te cierra como respuesta. Sí, profe, está excelente, Dale. buenísimo. Seguimos entonces. Entonces, ya tengo una definición de tasa marginal de sustitución técnica. Ahora, como en todo avance de análisis, lo que hago es estudiar sus propiedades, ¿sí? Porque saber sus propiedades me va a permitir después complejizar aún más el análisis. Digo, esto es lo que venimos viendo desde las primeras clases. Digo, esto es clarísimo. Entonces, repasamos un poco. Tenemos una función de producción, tenemos unos supuestos que son plausibles y deseables, es decir, de que, ¿qué hice acá? De que si aumenta determinado nivel del producto, consecuentemente va a aumentar el nivel de capital. Lo que me está faltando acá. Pero si sigo aumentando ese nivel de producto, la forma en la que va a aumentar el producto va a ser en términos decrecientes, es decir, la diferencia que hacíamos entre rendimientos marginales decrecientes y el aporte eh, al producto que tiene cada factor. Me entreveré, pero creo que me entendieron. Lo hice complicado al Pepe, pero creo que me entendieron. Básicamente lo que estoy diciendo son las propiedades de la... Uy, perdón, que esto funciona también como mouse y cuando agarra algo, ahí está. Básicamente lo que estoy diciendo es esto de acá, ¿sí? Entonces, quiero ver cuál es la forma.
¿sí? Quiero ver cuál es la forma cuando intervienen dos factores, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, cada vez que quiero ver lo que es la forma, si tengo una expresión de la isocuanta de esta forma, lo que hago es derivar por la variable que tomo de referencia, que por convención generalmente podemos trabajar ahí, pero podría ser capital, todo depende de dónde la estemos ubicando. Y lo único que hago acá en el primer planteo, este planteo de acá, en el primer paso, vamos a ponerle 1, es sencillamente matemática, digo, lo único que estamos haciendo es derivar una razón. Recuerdan que la razón era la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, o sea, esta es la parte derivada, este sin derivar, menos lo otro dividido el segundo factor al cuadrado, ¿sí? Hasta aquí es bastante sencillo, lo más interesante es en el paso 2, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan acá, yo lo que quiero tener es una expresión homogénea, es decir, que me permita comparar y que, como yo quiero saber la forma, necesito saber cuál es el signo de esta derivada que estoy haciendo, ¿sí? Eso es lo lindo que nos permiten las derivadas, que nosotros podemos analizar propiedades, que son cualidades, a través de los signos que tienen esas derivadas. Digo, eso es lo que tiene lindo el análisis, digamos. Entonces, si lo que quiero lograr es esa forma homogénea y quiero saber cuál es el signo, bueno, lo que me tengo que empezar a sacar de encima son aquellas variables que me están quedando adentro, que no tienen nada que ver con el resto del contexto. Claramente, las que tenemos acá. Las que tenemos acá y las que tenemos acá. Pero por suerte, como ya tenemos una definición de tasa marginal de sustitución, lo que hacemos siempre cuando llegamos a estos callejones sin salidas, y esto es un tip que es tanto para la teoría como para la práctica, cuando llegamos a estos callejones sin salidas, lo que hacemos es buscamos el resultado. Y esto lo vengo repitiendo hace un montón, buscamos las condiciones de primer orden, las condiciones de equilibrio, es decir, buscamos o donde hay un equilibrio o donde hay una optimización. En este caso, sabemos que la derivada de K, derivada de L, es nada más y nada menos que la propia tasa marginal de relación técnica, por lo que vimos en la filmina anterior. De manera que lo único que hacemos es reemplazar, en el paso 2, lo que hacemos es reemplazar por la definición que ya conocemos, ¿sí? Entonces, una vez que reemplazamos el paso 3, lo único que hacemos es ordenarnos un poquito, y eso es todo. Fíjense que cuando nos ordenamos un poquito, nos queda en el paso 4, y ahora tenemos otro problema, que es tratar de llevar a una expresión mínima. Recuerden que cuando hacemos análisis matemático lo que hacemos es abrimos el panorama y una vez que entendemos más o menos a dónde estamos apuntando, lo que hacemos es empezar a reducir el problema, ¿sí? De forma tal de que queden las expresiones lo más compacta posible y que nos permita sacar una conclusión rápida, ¿sí? Entonces, acá el problema que tenemos es claramente lo que nos está disonando un poquito acá, es el término que está cuadrático. De manera que la sugerencia sería, che, busquemos una forma de tener toda una expresión cuadrática y no que tener un solo término elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ese sería el indicio para pasar del punto 4 al punto 5. ¿Cómo es que pasamos? Multiplicando y dividiendo por, en este caso, el producto marginal del capital en el primer y en el segundo término, ¿sí? Fíjense que, perdón, vamos a tachar acá. Fíjense que están acá, ¿sí? Pero lo único que hacemos es multiplicamos y dividimos, nada más. A los fines de empezar a tener una expresión más compacta y que en este caso tiene que contemplar que sea una expresión cuadrática, ¿sí? De esta forma, acá ya tenemos este término. En este término ya tenemos una expresión cuadrática. De nuevo, en el paso 6 reducimos y ahora solamente nos queda analizar el signo de cada uno de los términos, ¿sí? Entonces fijémonos, por los supuestos, el producto marginal del capital es positivo, si lo elevo al cuadrado, positivo por positivo me da positivo. Sin embargo, los rendimientos marginales del trabajo son decrecientes, por lo tanto de signo negativo. Positivo por negativo me queda negativo. Tac. Este tenemos un signo negativo, positivo, este es positivo. El efecto cruzado habíamos dicho que era un supuesto deseable que sea positivo, de manera que todos los positivos multiplicados por negativo te queda negativo. Y en el último término tenemos el mismo razonamiento del primero, de manera que negativo, y un factor que es positivo elevado al cubo va a ser positivo. Por lo tanto, esto es positivo. Finalmente, lo que podemos saber es que el signo de la tasa marginal de sustitución, en términos analíticos, porque esto es lo interesante, vos decís, che, mirá, pero yo ya lo estoy viendo en el dibujo, sí, está bárbaro, pero
acordate que el dibujo es bidimensional, y uno podría tener una función de producción que tenga 5 servicios de factores productivos. Ese es el punto. Por eso lo tenemos que ver analíticamente, ¿sí? Entonces, me podrían ustedes contestar, ok, pero me estás haciendo un análisis solamente con 2 factores. Y yo te digo, sí, te estoy haciendo un análisis de 2 factores, porque si no, tendríamos que pasar filminas y filminas analizando los 5 factores. El tema es que sabemos por construcción matemática que si aplica a 2 factores, también puede aplicar así a 5, en tanto y en cuanto se cumplan los supuestos que tenemos aquí arriba, ¿sí? Entonces, de esta forma, volvemos a tener una expresión matemática que es escalable a n factores, en tanto y en cuanto se cumplan esos supuestos, y que reflejan en todo caso el gráfico que veíamos sobre la isocuanta a determinado nivel. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, voy a considerar que eso es un sí. Otra forma de verlo, que es un poco más sencilla, pero que nos va a llevar a ver cómo tenemos que usar de forma un poco más rígida algunos supuestos, son hacerlo de forma matricial. Forma de hacerlo matricial es la que tengo yo preferida para resolver ejercicios, sobre todo si estuviera como usted en una situación de examen. Digo, vuelvo a copiar los mismos supuestos, busco las condiciones de primer orden, es decir, la primera derivada, vuelvo a derivar este sistema para tener los cambios del cambio, básicamente la aceleración que se da, lo expreso en forma matricial. Fíjense que este término es exactamente el mismo término de acá. Digo, solamente digo, la expresión matricial, si este es el hessiano, lo que uno tendría en las otras expresiones matriciales sería la derivada en L, derivada en K, así por el hessiano, derivada en L, derivada en K. Este sistema, discúlpenme que la H quedó ahí media mala, digo, esto sería H, este sistema sería el equivalente a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Pero como sabemos de la clase, de la última clase que tuvimos de decisión, a nosotros no nos interesa necesariamente resolver todo ese sistema, nos basta con saber el signo del determinante, ¿sí? ¿Recuerdan cuando veíamos la intuición? Digo, si lo que estamos es ante determinado problema, teníamos que ver si estamos ante un mínimo o ante un máximo. Lo que veíamos en este punto de acá era determinar este punto o este punto de acá, ¿sí? Y después si me muevo de este punto para arriba, quiere decir que todo movimiento va a ser positivo, y si me muevo de este punto para abajo, tiene que ver con todo ese movimiento va a ser negativo, y tenía que buscar una representación matricial de eso, y lo que hacíamos era calcular el signo del determinante, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el cálculo del signo determinante, nos queda esta ecuación, y fíjense que acá hay una gran diferencia en cuanto al manejo de supuestos. Fíjense que para que esto sea mayor o igual a 0, ¿sí? Para poder determinar que esto sea mayor o igual a 0, necesito no solamente entender el signo de los determinantes, sino que además tiene el supuesto que tengo que utilizar es aún más fuerte que el producto marginal, ¿sí? O sea, de nuevo, parece razonable que el signo cruzado sea positivo, pero en todo caso lo que estamos haciendo es utilizar un supuesto más fuerte de productividad marginal decreciente, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta, porque la forma anterior de representación no está tan explícito este problema, es decir, de que para que esto sea positivo, el signo del efecto cruzado elevado al cuadrado, es decir, elevado al cuadrado, tiene que ser más débil que el signo de los rendimientos marginales decrecientes de cada factor con sí mismo, ¿sí? Y esto es un supuesto que es mucho más fuerte y que se hace explícita en la notación matricial y no está tan explícita en la notación anterior, ¿sí? Esto porque puede haber una pregunta referida a esto, y tiene que ver a medida que uno va entrando por distintos caminos, ve distintos aspectos del mismo problema, ¿sí? Si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir. A ver, voy a ver el chat. No hay nada en el chat. Como quedan 4 minutos, les propongo, cortemos ahora para no avanzar con un tema nuevo, porque ya tengo que cambiar de tema,
y continuamos, a ver, son menos 10, continuamos a las 6, ¿sí? Profe, ¿puedo volver a explicar eso? De nuevo, vos tenés distintos caminos para llegar al mismo resultado, ¿sí? Y tenés que clasificar las propiedades de la tasa marginal de sustitución, es decir, querés saber cuál es el signo, querés saber qué tipo de función es esa isocuanta, ¿sí? Por lo tanto, podés verlo calculando la derivada directa, o bien lo podés ver en matrices. En matrices te tenés que asegurar de que el signo sea mayor o igual que a 0, y por lo tanto lo que revela eso es que el supuesto de el producto de los productos marginales de cada uno de los factores tiene que ser mayor al producto sobre sí mismo de los efectos cruzados. Y eso es un supuesto mucho más potente que simplemente afirmar o suponer que los productos marginales de cada uno de los factores son sencillamente decrecientes, ¿sí? Es mucho más fuerte porque obviamente está involucrando todas las relaciones adentro. Bueno, no sé si contesté la pregunta, si no la contesté no importa, en 10 minutos volvemos, a ver si esto sirvió, Juan. En 10 minutos volvemos y retomamos la pregunta, si no se entendió, o seguimos con la clase, ¿sí? Entonces nos vemos no a las menos 10, sino a las 6:02, para que renderice el video.